Ministerio de Educación. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos una vez más a este ciclo de videoconferencias que está organizando la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación. Les saluda Luis Posteo Vidal, abogado de esa oficina y por especial encargo de la jefa de la OTEPA, la doctora Ángela Fiorella Moreno Niño de Guzmán, quien por motivos laborales no nos puede acompañar el día de hoy. Les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Les agradecemos mucho su participación y su interés en poder seguir capacitándose sobre diversos temas que estamos abordando desde la oficina, como en el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿sí? El día de hoy hemos procurado tocar un tema que es muy importante, que tiene que ver con los principios que rigen la potestad sancionadora del Estado. Tan importante es que esta debía haber sido la primera videoconferencia con la cual debimos empezar el año con este ciclo. Pero se hace ahora justamente debido a las múltiples consultas que nos vienen realizando y que prácticamente son resueltas en base a los principios que vamos a enumerar a continuación. Para ello, hemos traído una diapositiva que vamos a compartir con ustedes en este momento. El día de hoy, como ya he mencionado, vamos a tocar el tema sobre la aplicación de los principios que rigen la potestad sancionadora del Estado. ¿A quiénes está dirigido? Básicamente, esta videoconferencia está dirigida a todas aquellas personas involucradas en los procedimientos administrativos disciplinarios, sea en la Dirección Regional de Educación, sea en una unidad de gestión educativa local, sea en cualquier tipo de oficina, pero que estén involucrados como operadores o como miembros de una comisión de procesos permanente especial, abogados que prestan apoyo a estas dependencias, secretarios técnicos, que justamente su día a día, su labor es ver estos temas. Siguiente, por favor. ¿Cómo se rige la potestad sancionadora del Estado? Hay una norma que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, actualmente en su texto único ordenado, aprobado por Decreto Supremo número 004/2019 desde el 25 de enero de este año, que lo que hace en el apartado de procedimiento administrativo sancionador es regular una serie de principios y normas aplicables a todos los procedimientos sancionadores en general. Y de ellos justamente emana los principios que rigen esa potestad sancionadora del Estado. En el artículo 247 nos señala justamente la importancia y la necesidad de aplicar estos principios a todo el ordenamiento nacional, incluyendo así a los procedimientos disciplinarios en el marco, por ejemplo, de la Ley de Reforma Magisterial y de la Ley del Servicio Civil. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento sancionador y un proceso disciplinario? Básicamente, amigos míos, la diferencia está en la utilidad o hacia quién se dirige un procedimiento sancionador o un procedimiento disciplinario. Un procedimiento sancionador va a ser dirigido básicamente a cualquier persona que a través de un procedimiento administrativo o a través de alguna acción contraria al ordenamiento jurídico comete una infracción administrativa, ¿ok? Y esa infracción administrativa debe ser determinada en un procedimiento administrativo sancionador y subsecuentemente de hallársele responsable, imponerse la sanción administrativa que corresponda al caso concreto. Por ejemplo, uno que, digamos, está fuera del sector. Yo soy una persona que quiere hacer negocio a través de su casa y empieza a hacer como una bodega, ¿no? Empieza a comercializar productos sin obtener previamente una licencia de funcionamiento. Entonces, cuando la municipalidad detecta el hecho, el inspector municipal lo que hará será emitir una papeleta indicando justamente que yo estoy cometiendo una infracción administrativa porque estoy realizando una actividad comercial sin tener la autorización municipal previa de por medio. ¿Ok? Entonces, ahí pueden tener un claro ejemplo de una infracción administrativa y un procedimiento sancionador que se seguirá por esa infracción administrativa. En cambio, un procedimiento disciplinario no va dirigido a la colectividad, solamente va dirigido a aquellas personas que tienen un vínculo con el Estado en condición de trabajadores o servidores civiles. Y es así como servidores civiles nosotros tenemos deberes, principios, obligaciones que tenemos que acatar. La infracción a ello justamente genera este tipo de
responsabilidad disciplinaria y es el Estado, como nuestro empleador, quien se encargará de imponernos la sanción que corresponda de acuerdo a la gravedad de la falta cometida. Esa básicamente es la diferencia entre un procedimiento sancionador y un procedimiento disciplinario. Siguiente, por favor. Empezamos entonces con los principios que deben regir la potestad sancionadora. El primero de ellos es el de legalidad, que está contenido en el artículo 248, numeral 1, del texto único ordenado de la ley 27444. Y nos dice que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán disponer la privación de la libertad. Básicamente acá lo que nos interesa y la idea fuerza del enunciado es justamente una norma con rango de ley. ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, para que nosotros seamos una autoridad competente en conocer un proceso administrativo disciplinario, tiene que haber una ley o una norma con rango de ley que nos otorgue a nosotros esa facultad. En el caso de la ley de reforma magisterial, está establecido así, a partir del artículo 43 y siguiente, justamente atribuyen la potestad disciplinaria a las autoridades en función a la gravedad de la falta. Y mencionan ahí, por ejemplo, para el caso de faltas graves o muy graves, justamente son conocidas por una comisión, puede ser permanente o la especial de procesos administrativos disciplinarios. En el caso de la ley de servicio civil es exactamente lo mismo. Establece autoridades que son competentes en función a la gravedad de la falta y de la sanción a imponer. Y hablan del jefe inmediato, hablan del jefe de recursos humanos, hablan del titular de la entidad, dependiendo justamente el tipo de graduación en la falta cometida. Y vale aclarar de que como es una atribución legal otorgada por ley a ciertas autoridades, esta es indelegable. Esto es, si yo fuese titular de una UGEL y como titular de la UGEL tengo que sancionar con destitución a un docente inmerso en un procedimiento de la ley de reforma magisterial, no podría yo delegar esa potestad disciplinaria a, por ejemplo, mi asesor jurídico. ¿Por qué? Porque es una atribución que la ley solamente le está otorgando al titular. Existen excepciones, desde luego, cuando, por ejemplo, opera la abstención y también cuando, por ejemplo, el titular está impedido de poder participar, como puede ser en el caso de las vacaciones, como puede ser en el caso de cuando yo esté cumpliendo una sanción administrativa y venga otra persona en mi reemplazo, etc. Pero digamos que la figura de que el titular de la entidad sea la encargada de imponer la sanción prevalece por imperio legal. Siguiente, por favor. Otro principio que nos señala el texto único ordenado de la ley 27444 es el principio del debido procedimiento. Nos dice que no se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a las autoridades distintas. Acá hay varias ideas fuerza, ¿ok? ¿Cuál es el debido procedimiento? ¿Cuáles son las garantías propiamente? Porque no las menciona. ¿Cómo es esta separación entre autoridad instructora y sancionadora? ¿Siempre se da en todos los casos? ¿Incluyendo en la autoridad, incluyendo los procedimientos disciplinarios? Verán, en el caso de los procedimientos disciplinarios que son por faltas leves, tanto para la ley de reforma magisterial como para la ley del servicio civil, las autoridades instructoras y sancionadoras serán las mismas, y así lo establece la ley. Y entonces me podrán replicar, pero eso no va en contravención con lo que señala este principio. Puntualmente sí, sería en contravención a lo que señala este principio, porque lo que nos está señalando es que debería de justamente separarse quién va a instruir, quién va a investigar la falta y quién va a sancionar. En un procedimiento por falta leve, quien instruye y quien sanciona es la misma autoridad. Se rompe con justamente esta regla que nos está, digamos, recomendando este principio del texto único ordenado de la ley 27444. Y eso debería o afectaría lo que sería el debido proceso.
En realidad, no. ¿Por qué no? Porque lo que garantiza justamente un debido proceso, como lo vamos a ver a continuación, son ciertos elementos mínimos e indispensables que justamente, y valga la redundancia, nos otorgan la certeza de que estamos dentro de un debido proceso. Esto es, que se sigue dentro de un marco legal óptimo en el cual se respetan los derechos fundamentales del procesado y de lo que constituiría una decisión motivada y sustentada conforme a la normativa aplicable al caso concreto. Y entonces, gracias a ello es que podemos superar esta regulación de los procedimientos por faltas leves. Digamos que ha sido el espíritu del legislador, tanto para la ley de reforma magisterial como para la ley de servicio civil, que en estos casos de faltas leves el procedimiento sea así. Pero en lo que son las faltas graves o muy graves, sí se cumple este principio. Por ejemplo, en el caso de las faltas que vienen siendo conocidas por la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, permanente o especial, ustedes saben que ellos son los que instruyen el proceso, son los que investigan, lo que hacen esa labor y que finalmente es el titular de la instancia quien decide, quien resuelve el caso. Y entonces están diferenciadas las autoridades instructoras y sancionadoras. Lo mismo con la ley del servicio civil, que establece justamente esa diferencia entre una autoridad y la otra para los casos de faltas graves o muy graves. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las garantías de todo debido procedimiento? El derecho a la notificación, derecho a acceso al expediente a la parte procesada, derecho irrestricto a la defensa, derecho a ofrecer y producir pruebas, derecho a una decisión motivada y fundamentada en derecho, derecho a la presunción de licitud, derecho al plazo razonable, derecho a no ser investigado, procesado ni sancionado 2 veces por los mismos hechos. Siguiente, por favor. Derecho a ser investigado por la autoridad competente. Derecho a conocer a las autoridades encargadas de cada etapa del procedimiento que se le sigue en su contra. Derecho a ser investigado por una autoridad imparcial. Derecho de impugnación a las decisiones adoptadas por la autoridad administrativa y el principio de publicidad de las normas procedimentales. La gran mayoría de estas garantías las van a poder encontrar disponibles en el enlace que está colocado allí en esta diapositiva, que es una guía que ha elaborado el Ministerio de Justicia hace algunos años atrás, pero que es muy útil como para poder conocer cada una de estas garantías que constituyen un debido proceso. Igualmente, si existe alguna duda sobre alguna de estas garantías, le agradeceré que por favor las pueda ir mencionando a través del chat para poder recogerlas y absolverlas en la etapa de absolución de sus consultas posterior. Siguiente, por favor. Otro principio que recoge el texto único ordenado de la ley 27444 es el principio de razonabilidad. Alguna vez ya lo habíamos comentado cuando hablábamos de los criterios para poder definir y graduar las faltas y sanciones imponibles conforme a la ley de reforma magisterial o la ley del servicio civil. ¿Qué nos dice el principio de razonabilidad? Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que señalan a efectos de su graduación. El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la gravedad del daño al interés público y o bien jurídico protegido. Siguiente, por favor. El perjuicio económico causado, la reincidencia por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de 1 año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. Todas estas garantías justamente se necesitan para poder graduar lo que va a ser la potestad sancionadora que tiene la administración. Siguiente, por favor. Tipicidad. Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o decreto legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. Aquí quiero hacer un alto porque hay un par de ideas fuerza que ustedes podrán apreciar que sí merecen una especial atención. Lo primero que nos señala el principio de tipicidad es que solamente pueden constituir faltas administrativas, para nuestro caso, aquellas que están previstamente expresas en una ley o en una norma con rango de ley, ¿ok? Y será posible que una falta esté en una norma inferior a una ley, como un decreto legislativo, o perdón, un decreto supremo, otra norma reglamentaria, siempre y cuando la misma ley establezca que se pueda tipificar por vía reglamentaria. Esa sería la excepción, ¿sí? En el caso de la ley de reforma magisterial, no existe esa derivación de que se pueda tipificar vía reglamentaria algún tipo de falta que no está prevista en la ley de reforma magisterial, ¿ok? En el caso de la ley de servicio civil, tampoco hay ninguna norma que diga que se pueda tipificar faltas vía reglamentaria, ¿ok? Lo único que se nos señala en la ley de servicio civil es en el artículo 85A que pueden constituir faltas el incumplimiento de estas disposiciones, así como las que señala el reglamento de la ley del servicio civil. En el reglamento general de la ley de servicio civil podrán apreciar en su artículo 98 que justamente 98.2 señala otras faltas adicionales a la ya mencionada en el artículo 85A, o cómo es que se incurriría en faltas del 85A en los supuestos que nos señala en el 98.2 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil. Y eso es importante tener en cuenta porque justamente de lo que se trata es que exista un orden legal a las faltas administrativas y a las consecuencias de esas faltas administrativas para evitar justamente la discrecionalidad en la imputación de faltas. Esto sucede cuando a la persona se le quiere atribuir faltas que no están expresamente establecidas en la ley. Hay casos en los cuales, a través de sus consultas, he podido observar ciertos informes y resoluciones en los cuales se pronuncian sobre faltas inexistentes en la ley de reforma magisterial y en la ley del servicio civil. Y entonces, por eso es importante tener en cuenta este enunciado de la tipicidad para poder trabajar de una mejor manera nuestros expedientes, ¿ok? Si hay un hecho que no constituye una falta administrativa o una falta disciplinaria, simplemente no podemos decir que hay una falta administrativa o hay una falta disciplinaria, ¿ok? Tendríamos que llevar en ese supuesto a verificar la existencia o no de una infracción ética. Solo en el supuesto en que no exista una falta administrativa o una falta disciplinaria en la ley, tenemos que recurrir allí única y exclusivamente al Código de Ética de la Función Pública. Si no es ni lo uno ni lo otro, no es procesable ni es sancionable, ¿ok? Hay que tener eso bien en claro para evitar futuras nulidades por parte del Tribunal del Servicio Civil. Ahora bien, lo segundo que nos señala este artículo es justamente la posibilidad de que las normas reglamentarias establezcan las faltas por esta remisión que nos hace la ley o una norma con rango de ley. Pues bien, como un ejercicio, digamos así, tenemos el caso de la amonestación por el procedimiento de la ley del servicio civil. Si ustedes ven el artículo 85, lo que nos señala es que son faltas graves y muy graves las siguientes, y hay toda una serie de literales que hablan de las faltas graves y muy graves. Correcto, está tipificado lo que son faltas graves y muy graves. Pero ¿y dónde encontramos las que son faltas leves? Cuando nos vamos justamente al Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, nos dice de que estas faltas leves serán establecidas en los reglamentos internos de trabajo de cada entidad. Y eso, mis amigos, no es acorde al principio de tipicidad, ¿ok? Entonces, una súplica de mi parte sería de que si ustedes ven un hecho que no encuadra dentro de los supuestos del artículo 85 como falta grave, muy grave, no apliquen o no entiendan de que cualquier otra que se les ocurra puede ser una falta leve pasible de amonestación, ¿ok? La remisión que nos hace, me parece el 98.1 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil,
a los reglamentos internos de trabajo para efectos de la tipificación de faltas leves no es acorde al principio de tipicidad y podría generar, como alguna vez ya lo he leído por parte de una resolución del Tribunal de Servicio Civil, la nulidad de todo lo actuado porque están usando indebidamente las faltas de la ley del Servicio Civil para efectos de tipificar faltas leves. Y eso, como les acabo de mencionar, va contrario al principio de tipicidad porque el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil solamente regula lo que son faltas graves y muy graves. No pueden ser usadas para decir que hay falta leve y que por el mismo hecho que está tipificado en la ley le corresponde una sanción de amonestación. ¿Ok? Eso no puede darse. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice también este principio, no? A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma con rango legal o reglamentaria según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. Básicamente, aquí lo que nos interesa rescatar es justamente que no se le puede atribuir falta a una conducta que propiamente el administrado no tenía la obligación de seguir. Acuérdese muy bien que las faltas son como una consecuencia de ¿qué? De una infracción a los principios, a los deberes, a incurrir en prohibiciones, alguna serie de acción o omisión por parte del servidor público que genera justamente esta consecuencia jurídica. Si no existe una norma que propiamente limite nuestro proceder como servidores civiles y se nos quiere sancionar por ese hecho, lo que haríamos sería contraviniendo justamente el principio de tipicidad. ¿Ok? Si yo tengo el deber de asistencia y llego tarde, la consecuencia será que me sancionen porque estoy infringiendo el deber de asistencia. Y es que es así, mis amigos. O sea, toda consecuencia jurídica que establezca una sanción viene justamente relacionada a la infracción de algún otro principio, deber, prohibición en el ejercicio de mi función como servidor civil. Y eso siempre se los he dicho. Para poder tener claro un caso, lo primero que hacemos es identificar cuál sería, a nivel general, claro está, cuál sería el deber infringido. Después podemos examinar cuál sería la falta incurrida para luego determinar cuál sería la sanción aplicable. ¿Ok? Ese criterio, ese marco, es justamente el que tenemos siempre que tener presente para poder establecer un proceso administrativo disciplinario debidamente llevado. Siguiente, por favor. El principio de irretroactividad está en el numeral 5 del artículo 248 del texto único ordenado de la ley 27444 y nos dice que son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores les sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. Ese principio es muy importante porque lo que nos marca justamente es el parámetro de cómo es que debemos proceder en nuestro día a día. Por ejemplo, el día de hoy sale una ley que nos dice que una conducta X es pasible de sanción de destitución por parte de todo servidor civil en general, docentes, administrativos, auxiliares, en fin, todos. ¿Ok? Si una persona incurre en un hecho X, es una falta muy grave y conlleva la destitución. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que la ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, ¿verdad? Artículo 103 de la Constitución. Muy bien. Pero si el hecho se cometió el día de ayer, es posible que nosotros en la calificación de esta denuncia de, digamos, contra un servidor por el hecho X, le podamos instruir y luego sancionar con destitución. No, porque el hecho se cometió antes de la vigencia de la norma. Y es justamente lo que nos señala el principio de retroactividad que no debemos hacer. No podemos aplicarle al servidor una consecuencia jurídica de algo que no estaba vigente al momento de comisión de los hechos. ¿Ok? Y solo será posible aplicarlo retroactivamente en la norma cuando le beneficie. Esto es, contrario sensu al ejemplo que estaba proponiendo.
A partir de la modificación, por ejemplo, a la ley de reforma magisterial, se deroga el delito de hostigamiento, o perdón, la falta de hostigamiento sexual. ¿Ok? Se deroga esa parte del artículo 49, literal F, de la ley de reforma magisterial, y a partir del día de hoy en adelante, el hostigamiento sexual deja de ser una falta administrativa pasible de destitución. En ese sentido, aquellos procesos disciplinarios que se han seguido y que se vienen siguiendo por hostigamiento sexual deberían culminar sin pronunciarse sobre el fondo o absolver de todo caso al cargo imputado en el caso de que ya se ha instaurado proceso disciplinario, porque la falta que se le había imputado al momento de comisión de los hechos ha dejado de existir. Ya no se considera falta pasible de destitución al hostigamiento sexual y por lo tanto correspondería simplemente archivar el caso, absolverlo o no instaurar, dependiendo del estado del proceso disciplinario o calificación de la denuncia, y finalmente ese sería el caso en los cuales nosotros por la retroactividad benigna tendríamos que aplicar lo que sería más favorable a la persona, como si esa falta nunca hubiera existido y por lo tanto no se le pudiera sancionar por ese hecho. Pero claro, es un ejemplo totalmente absurdo y arbitrario de mi parte, pero que sirve para poder entender justamente los alcances de este principio de irretroactividad. Y miren ustedes también que el enunciado habla de que esto se aplica incluso cuando ya está en ejecución la sanción. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un caso de un destituido por hostigamiento sexual que justamente se vería beneficiado por el hecho de que al día de hoy esta falta de hostigamiento sexual desapareciera del marco de la ley de reforma magisterial? ¿Qué sucedería ahí? Bien, podría la persona solicitar que en base a esta derogación se le aplique la misma consecuencia jurídica que para el que es investigado o procesado por este tipo de falta. Y es que este tipo de sanción desaparezca. ¿Sí? Y ya con eso ya no estaría dentro de la vigencia de esta sanción de destitución por una falta muy grave que constituiría este hecho de hostigamiento sexual. Así de, digamos, esa es la magnitud que tiene este principio de irretroactividad. Y esto es justamente a propósito de una modificación que hubo en el año 2018 a la ley 27444. Así que es importante siempre tener en cuenta los alcances que tiene este principio de irretroactividad. Siguiente, por favor. Concurso de infracciones. Cuando una misma conducta califique como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. ¿Ok? ¿Es posible entonces que una misma conducta constituya falta grave o muy grave a la vez e iniciar un proceso administrativo disciplinario indicando vivamente este supuesto? Leamos nuevamente lo que nos dice este artículo, ¿sí? Cuando una misma conducta califique como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. ¿Y esto qué significa? Si yo tengo un hecho que puedo calificar como falta grave o muy grave, entonces yo lo procesaré y finalmente lo sancionaré por la que corresponda a la falta muy grave. Pero ¿qué pasa? He visto muchos casos en los cuales el informe con el cual están recomendando la instauración de un proceso disciplinario menciona ambiguamente que podría ser o una falta grave o una falta muy grave, y así, en esa ambigüedad, instauran un proceso. Eso afecta al debido proceso, amigos míos. ¿Por qué? Porque no están siendo claros con la imputación que están realizando. La persona que recibe esa resolución y el pliego de cargo correspondiente, lo que necesita es poder defenderse de algo concreto. O se va a defender de una falta que le podría llevar, en el peor de los casos, un cese temporal, o se va a defender de un hecho que le atribuyen a título de cargo para una posible destitución. No es lo mismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer siempre, al momento de que instauramos, es aclarar las cosas. Y si tenemos un hecho que constituiría una presunta falta grave o muy grave, procesarlo y sancionarlo por la falta muy grave, ¿ok? No lo vamos a llevar por el caso más leve, sino por el que sea más grave, aplicando este principio. Siguiente, por favor. Continuación de infracciones. Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurre en forma continua,
Se requiere que hayan transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. Las entidades bajo sanción de nulidad no podrán atribuir el supuesto de continuidad y o la imposición de la sanción respectiva en los siguientes casos. Siguiente, por favor. A. Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa. B. Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme. C. Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación del principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5. Volvamos, por favor, a la diapositiva anterior. Entonces, este principio de continuación de infracciones, ¿qué nos quiere decir? Una cosa son las infracciones instantáneas, las que se ejecutan y se cometen desde que el hecho se realiza, y otra forma de falta es este tipo de falta o infracción continuada, en la cual son varios hechos los que se cometen, pero sus efectos permanecen en el tiempo, justamente porque se van repitiendo. Y en uno y otro caso, ¿cuál sería la diferencia o cuál sería, digamos, la utilidad en un proceso administrativo disciplinario? Recuerden ustedes que para el caso de la ley del servicio civil, la prescripción se computa, uno de los plazos de prescripción se computa justamente desde la fecha de comisión de los hechos. ¿Ok? En el caso de las faltas que son de ejecución inmediata, no habría ningún problema en determinar un día exacto como la fecha de comisión del hecho y a partir de ahí correr el plazo de 3 años para que opere la prescripción. Sin embargo, en los casos de las faltas continuadas, este plazo no opera así, porque justamente permanece en el tiempo ese tipo de consecuencia jurídica y por lo tanto la prescripción no se podría computar desde el primer día en que se comete esa falta continuada, sino desde la fecha en la cual o se detecta o ya inicia la acción la administración pública. Y será a partir de entonces que pueda computarse ese plazo de prescripción. ¿Ok? Por eso es importante justamente establecer ese tipo de faltas o infracciones. Vamos a más adelante. Pasamos a la siguiente. Aquí explico brevemente la diferencia entre las faltas instantáneas, las faltas continuadas y lo que en doctrina también conocemos como las faltas permanentes. ¿Sí? La falta instantánea, estamos hablando de un único hecho que se ejecuta inmediatamente, ¿no? Ahí ponía el ejemplo del tocamiento indebido, ¿no? Cuando el profesor, por ejemplo, ¿no? Tiene un tipo de roce o caricia en la parte íntima de algún alumno o alumna, ese hecho de por sí ya configura una falta. No hay mayor discusión al respecto. ¿Ok? La falta continuada es cuando existen varios hechos homogéneos, pero que pueden ser de ejecución inmediata o mediata. Y aquí poníamos el ejemplo de los casos en los que se procesa a la persona por abandono de cargo injustificado. Porque recuerden que una obligación de la persona, de un servidor, es acudir a su centro de trabajo a prestar el servicio que corresponde. Y entonces, esta prestación de servicio es diaria, ¿cierto? Conforme a nuestro régimen laboral, nuestro horario de trabajo, tenemos que ocurrir regularmente, de lunes a viernes, ¿no? En un horario de oficina. Pero la persona inasiste un día, inasiste el segundo, inasiste el tercero. O sea, son hechos homogéneos que se van repitiendo en el tiempo, ¿ok? ¿Y cuándo van a cesar? Cuando la persona decida ir a trabajar. Entonces, estas son faltas continuadas, faltas que se van cometiendo día a día y se permanece, obviamente, esos efectos en el tiempo mientras dura esta situación. Mientras que las faltas permanentes es un único hecho cuya ejecución genera efectos permanentes en el tiempo. Esto es diferente justamente a las faltas continuadas en donde hablábamos de varios hechos al mismo tiempo o varios hechos con posterioridad, ¿sí? En las faltas permanentes, por ejemplo, estaba poniendo el incumplimiento del deber de presentar la rendición de gastos por mantenimiento preventivo por parte de un director de una institución educativa y, subsecuentemente, el potencial perjuicio económico al Estado, porque el Estado otorga un dinero por mantenimiento preventivo a las instituciones educativas para que justamente puedan hacer ese tipo de arreglos que necesita el colegio.
Pero ¿qué pasa cuando el director, el responsable y el que dirige justamente este comité de recursos propios no presenta esta rendición de gastos? Uno podría asumir de que no presentó y es simplemente es un hecho irregular, pero si en realidad no ve ningún tipo de mantenimiento preventivo que se hubiera ejecutado en el colegio y no presenta esta declaración de gastos, es bastante probable de que el dinero no haya sido destinado para justamente hacer obras de mantenimiento en el colegio. Y entonces esta situación se va a permanecer, si bien es cierto, solamente una, la no presentación de los gastos que habría realizado este director de colegio, pero se va a permanecer justamente en el tiempo hasta que regularice la situación. ¿Ok? Y entonces ahí podríamos tener un ejemplo de lo que sería una falta permanente. Y este tipo de faltas obviamente genera una responsabilidad como cualquier otra de las faltas instantáneas o continuadas. Esto simplemente como un efecto didáctico, ¿ok? En efecto práctico no va a haber ningún tipo de diferencia para efectos de lo que sería el proceso administrativo disciplinario que corresponde. Siguiente, por favor. Otro de los principios que nos señala la potestad sancionadora es el principio de causalidad. La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. ¿Ok? Bastante claro. ¿Y qué sucede cuando la persona actúa por mandato de otra o en su propia defensa? Porque habrá casos en los cuales, por ejemplo, yo soy un auxiliar de educación, estoy vigilando un colegio y el director me dice, me encarga y me envía un memorándum diciéndome de que a cualquier alumno que vea con el cabello largo ingresando, tengo que cortarle el cabello porque va contra el reglamento interno del colegio que vengan con el cabello largo los alumnos. Muy bien. Y entonces veo un niño con el cabello largo y procedo como me ordena el director del colegio, que es mi superior, y le corto el cabello. Obviamente yo estoy cometiendo ahí una falta porque estoy atentando contra la integridad de la persona, al libre desarrollo de su personalidad, estoy colisionando con un derecho fundamental y obviamente me podrían sancionar por ese hecho, ¿no? Porque yo estoy tomando una tijera y cortando el cabello a un alumno. Pero justamente lo que debemos evaluar ahí es que existen eximentes de responsabilidad, ¿sí? Existen eximentes de responsabilidad que también nos establece el texto único ordenado de la ley 27444, que es como obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa y la orden obligatoria de la autoridad competente expedida en el ejercicio de sus funciones. Aquí yo podría ampararme en lo segundo y es decir, pero yo estoy cumpliendo una orden de mi superior. Y aquí rompería justamente ese principio de causalidad. Si bien es cierto, yo sería la persona que ha tomado las tijeras y cortado el cabello, sin embargo, ese hecho no se me podría atribuir a título de responsabilidad porque simplemente estoy cumpliendo una orden de mi superior. Y si no la cumplo, ¿qué pasaría? Pues obviamente tendría responsabilidad por desacatar un mandato de mi superior. Así que tengo que hacerlo sí o sí porque justamente esa es la jerarquía y el respeto que yo le tengo a mi superior en cumplir lo que me ordena. Y por eso es que no podría ser sancionado por ese hecho, independientemente de que la sanción debería recaer por el director al disponer ese tipo de medidas. ¿Sí? Siguiente, por favor. Presunción de licitud. Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. Eso es un correlato al principio de presunción de inocencia que marca la Constitución. ¿Y qué pasa si el procesado no presenta descargo? Es una primera pregunta que me hago. ¿Su silencio en un interrogatorio puede asumirse como una presunción de que cometió la falta imputada? El que se le hubiera seguido un PAD anteriormente por hechos similares, pero ese PAD hubiera sido archivado, ¿genera presunción de culpabilidad o indicio que la persona habría cometido una nueva falta? A todas estas interrogantes la respuesta es clara, maestros. Si el procesado no presenta su descargo, es su derecho. Si el procesado guarda silencio, es su derecho. Y que si le hubiera seguido un proceso disciplinario anteriormente y que hubiera sido archivado, no podría eso tomarse como una presunción de culpabilidad y desvirtuar justamente este principio de presunción de licitud. Nosotros como administración pública tenemos que justamente probar que la persona ha cometido la falta que se le imputa. A él, a este procesado, a esta procesada, se presume que es inocente, no tiene que demostrar su inocencia, no tiene que decir soy inocente, porque eso se presume. Nosotros tenemos que demostrar que ello no es así. Y en el caso de la primera consulta, ¿qué pasa si el procesado no presenta su descargo? No pasa absolutamente nada porque es su derecho. O lo presenta o no lo presenta. Y no por eso podemos asumir, como ya he leído en algunas ocasiones, que le atribuyen responsabilidad
porque el procesado, pese a haber sido notificado, no ha presentado su descargo dentro del plazo. No tiene que ver una cosa con la otra. Lo mismo con la siguiente pregunta, ¿no? Si guarda silencio en un interrogatorio, por ejemplo, se le consulta, y usted cometió tocamientos indebidos a la menor, y él decide no quedarse callado y no decir absolutamente nada, pues es su derecho, ¿no? No necesita autoincriminarse. Incluso es una garantía de todo debido proceso. O sea, no es posible que se espere que la persona se autoincrimine en un tipo de interrogatorio y por lo tanto puede guardar silencio. Y lo mismo con la siguiente pregunta, pues, ¿no? Un PAD archivado no significa absolutamente nada, pese a que se le haya investigado anteriormente por un hecho similar al cual se le viene procesando a la fecha. Siguiente, por favor. Culpabilidad. La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. Esto es un cambio radical en todo lo que respecta a la responsabilidad administrativa disciplinaria y, bueno, sancionadora en el Estado, ¿ok? Esto ha sido justamente un cambio del año 2018, que, bueno, está en el texto único ordenado del 2019, pero rompe un esquema que siempre ha existido en la administración pública, y es que la responsabilidad sea objetiva. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Básicamente, a un servidor público se le sancionaba simplemente por la infracción a un deber que tenía como servidor público, porque se ha probado o se había probado de que la persona tenía el deber de hacer algo y no lo hizo. ¿Ok? Y entonces poco importaba las razones por las cuales la persona no cumplió su deber. Si era con dolo, o sea, con la intención de no cumplir algo, o si era con culpa. ¿Ok? Ese es el aspecto subjetivo del cual ahora el texto único ordenado de la ley 27444 nos pide que realicemos. En el caso de la ley de reforma magisterial, sí hay un artículo, que es el 43, que nos señala que la responsabilidad sí sería objetiva, porque nos enmarca que el profesor, por la infracción simplemente de los deberes legales, es responsable administrativamente conforme a las sanciones y faltas que señala la ley de reforma magisterial. Esa es la responsabilidad objetiva. No hay que detenernos para saber si lo ha hecho con dolo o con culpa, porque la misma ley nos está previendo de que para el caso de la ley de reforma magisterial, aún la responsabilidad es objetiva, ¿sí? En el caso de la ley del servicio civil, no hay ninguna disposición en la ley de servicio civil que nos diga algo similar a lo que nos señala la ley de reforma magisterial. Por lo tanto, sí podemos asumir que la responsabilidad es subjetiva. Y entonces sí será importante en estos procesos administrativos disciplinarios que sigamos que examinemos si ha habido dolo o ha habido culpa por parte de la persona a la cual está siendo sometida a un procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la ley del servicio civil. Eso más o menos queda claro en el artículo 91 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil. Ok, siguiente, por favor. El último de los principios que nos señala este texto único ordenado es el principio de non bis in idem. Y dice que no se podrá imponer sucesiva simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad de sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia de supuestos de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7. Sobre esto, simplemente mencionarles de que tiene dos vertientes conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, doctrina constitucional, que nos señalan de que una vertiente de ese principio es una vertiente sustantiva. Y cuando habla de sustantiva, está refiriéndose exclusivamente al tema de las sanciones. Nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho. Es un aspecto o una fase, una vertiente sustantiva de este principio. Y otra fase o vertiente de este principio es una procedimental o procesal, en la cual la misma persona no puede ser ni investigado ni procesado por los mismos hechos que en un procedimiento anterior. ¿Ok? Es simplemente ilustrativo esta diferenciación para la aplicación del principio, no hay ninguna distinción, simplemente es lo que está. No se puede sancionar
o procesar o investigar 2 veces a la misma persona por el mismo hecho. ¿Sí? Bien, entonces, a continuación van a poder ustedes ver lo que son mis contactos, por los cuales ustedes pueden remitirme cualquier tipo de consulta que tuvieran en mi correo electrónico y teléfono con mi anexo, para poder resolver cualquier tipo de dificultad o inquietud que pudieran tener en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios en cada una de sus jurisdicciones. Por mi parte, les agradezco mucho su participación y su atención el día de hoy, y recuerden que vamos a hacer un breve corte para poder recabar las consultas que vía chat nos están realizando a efectos de poder resolverlas a continuación. ¿Sí? Va a haber un corte breve de 5 minutos para poder recabar sus inquietudes. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta segunda parte de la videoconferencia del día de hoy. Vamos a proceder inmediatamente a resolver las consultas que nos han realizado vía chat. Le agradecemos mucho su participación y su interés en esta videoconferencia, y les recordamos de que la diapositiva que ha sido utilizada en esta videoconferencia va a poder ser entregada a sus correos electrónicos tan pronto puedan ustedes remitirnos lo que es la encuesta de satisfacción, ¿sí? Va a estar disponible para ustedes y les agradeceremos que por favor la llenen y puedan ustedes recibir la información que le hemos brindado el día de hoy en esta videoconferencia. Asimismo, recordarles de que en las videoconferencias pasadas existe también diapositivas que les pueden ser muy útiles, y también hay un balotario de preguntas frecuentes que me gustaría que por favor puedan leerlo para que puedan tener mayor conocimiento de todas las cosas que ya hemos venido atendiendo en el transcurso de estos meses, ¿sí? Bien, empezamos entonces con la solución de sus consultas. Ugel Condesuyos nos pregunta: si la Comisión de Procesos Administrativos Docentes opina que no procede la separación del director por presunta falta, ¿se debe pasar al asesor jurídico de la UGEL y solicitar que sí se le debe separar? ¿Estamos hablando de la medida de separación preventiva? ¿Estamos hablando de una sanción? No estoy seguro de lo que está ustedes preguntando en Condesuyos. Sin embargo, sí les aclaro de que en un procedimiento administrativo disciplinario, por una falta grave o muy grave, interviene la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios en los casos de docentes, instituciones educativas, ¿no? Directores, subdirectores, como un órgano instructor, y es el titular de la UGEL que resuelve como órgano sancionador. No está previsto que intervenga otro tipo de autoridad, funcionario, servidor en ese tipo de procedimientos, ¿ok? Sea para la separación preventiva, sea para la separación como sinónimo de cese temporal, no existe, digamos, ningún otro requerimiento para la tramitación de un procedimiento administrativo disciplinario que actúen simplemente la Comisión de Procesos y el titular de la instancia, ¿sí? Entonces, espero con eso haber absuelto su duda. Ugel Castilla. La UGEL toma conocimiento de una denuncia de tocamientos indebidos a través de un oficio emitido por el Ministerio Público, y la UGEL procede a realizar la separación preventiva e instaura el proceso administrativo disciplinario. La pregunta es: ¿cómo procede respecto a la garantía del derecho a no ser investigado, procesado ni sancionado 2 veces por los mismos hechos? Pues bien, recordarán ustedes que el Ministerio Público lo que investiga, ¿qué son? Delitos. ¿Y qué es lo que investiga una comisión permanente o el órgano instructor, en el caso de la Ley de Servicio Civil? Faltas administrativas o disciplinarias. Y entonces, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿De que acaso el Ministerio Público les va a decir a ustedes que no ha cometido una falta administrativa? No. Lo que va a decir es, lo que se pronunciará finalmente el Poder Judicial es si hay responsabilidad penal por la comisión de un delito o no. Mientras que en el ámbito administrativo no vemos si es que ha cometido un delito o no. Si comete el delito y es condenado penalmente por la comisión de un delito, lo que correspondería sería la institución automática, no un proceso administrativo disciplinario. Nosotros instauramos un proceso administrativo disciplinario por la comisión de faltas, no delitos. Y entonces lo que actúe y lo que diga
No tiene nada que ver con el principio de ne bis in idem, porque ese no es el espíritu de la norma. No son idénticos los hechos y básicamente los fundamentos que se persiguen tanto en la sede penal como en la sede administrativa son distintos. Ugelwar-Bain, en el caso de absolver una falta, ¿cómo se podría aplicar el principio de razonabilidad? En otros términos, ¿estos principios se pueden aplicar también para la potestad absolutoria? Entiendo su pregunta. Los principios de razonabilidad están orientados básicamente a que la decisión a adoptar en una sanción sea lo más razonable posible, sin incurrir en excesos, ¿ok? Lo mismo para el tema de la graduación de las faltas. Esto es, cuando tenemos conocimiento o indicios de la comisión de una falta, es que aplicamos los principios para hacer ponderable razonablemente la determinación de que estamos frente a una falta grave, no tan grave, leve o muy grave, ¿sí? Para eso son los principios. Los principios no están para absolver. Recuerden que la carga de la prueba de la administración está justamente para demostrar la culpabilidad, la responsabilidad de la persona. Si no podemos satisfacer esa exigencia legal en probar que la persona ha cometido la falta imputada, se la absuelve y no necesita para eso recurrir a ningún principio. El Lampa. En un proceso instaurado por hostigamiento sexual mediante la red social Facebook, en el expediente se tiene impreso las conversaciones del implicado con dos estudiantes. Sin embargo, en su descargo, el investigado niega que dicha cuenta le pertenece. Y a la fecha, dicha cuenta ha sido eliminada. Con las impresiones que se tiene, ¿se puede sancionar al docente investigado? Sí, siempre y cuando existe evidencia que pueda corroborar que esa cuenta eliminada pertenecía al docente que viene siendo procesado por ese tipo de falta. Y para ello, ¿qué necesitarían? Al menos una persona pueda corroborar de que a través de ese mismo correo se comunicaba con el profesor antes mencionado, simplemente para corroborar. Ugel Conde Suyos, Arequipa. Si un docente con sanción de suspensión por un año, a pesar de haber sido notificado a su domicilio sin haberlo encontrado por reiteradas veces, se da por notificado, ¿qué puede hacer? A ver. Si ustedes lo han notificado en su domicilio real, conforme, no sé, a los documentos que tengan en el Ugel o conforme al DNI que tienen, y lo han notificado allí, válidamente, han tocado a la puerta y no ha aparecido, y en una segunda ocasión le han dejado luego de dejarle preaviso, le han dejado bajo puerta con esa indicación de que ya han acudido y pese a eso no ha sido encontrado, pues entonces estamos hablando de una notificación válida. Revisen por favor el artículo 21 del texto único ordenado de la ley 27444, donde se explican las modalidades de la notificación personal. Y el supuesto que hemos mencionado es justamente uno de ellos, cuando la persona no está ni en la primera visita ni en la segunda. Y entonces simplemente dejamos un acta del hecho, dejamos la notificación bajo su puerta y es perfectamente válida siempre y cuando se dirija, obviamente, al domicilio real de la persona. Y ese domicilio real de la persona puede ser aquel que ha señalado ante la misma administración en un plazo no mayor a un año o al de su DNI. Ugel Lampa. Un director designado abandona el cargo para asumir un puesto de funcionario en el gobierno regional. Posteriormente presenta su renuncia con fecha 15 de abril. Pero en el expediente de renuncia se observa que hay documentado legalizado en 22 de abril, lo que hace presumir que dicho documento ha sido agregado posterior a la presentación de la renuncia. ¿Corresponde instaurarle proceso administrativo por abandono de cargo? ¿Se debe aceptar la renuncia del directivo o instaurarle otro proceso por pretender sorprender al insertar documentos posterior a la presentación de su renuncia? A ver, acá hay tres preguntas, ¿sí? La primera de ellas, abandono de cargo. Yo entiendo de que el señor ha renunciado o presentado su renuncia el día 15 de abril, pero obviamente tenía obligación de acudir a trabajar desde siempre, un director de institución educativa, y estamos hablando que las clases, ¿cuándo empezarían? Primeros días de marzo. A partir de ahí en adelante, entonces, tendría la obligación de presentarse a trabajar y estar presente en el colegio. Que haya pasado más de un mes, casi mes y medio quizás, en lo cual el director no fue y presentó su renuncia, claro, ese mes o mes y medio que no ha ido a trabajar se le puede procesar y sancionar por abandono de cargo. No hay ningún inconveniente.
Eh, ¿Se debe aceptar su renuncia? Dependerá si cumple los requisitos para el trámite de la renuncia, ¿no? Es algo que ya tendría que evaluar el área de recursos humanos, ¿no? No estaría yo en la posición de poder absolverle esa duda. ¿Se le debe instaurar proceso por insertar documentos posteriores a la presentación de su renuncia? Ahí es un poco de lo que hablamos sobre el principio de tipicidad, ¿sí? ¿Cuál es la obligación del administrado en presentar todos sus documentos que necesita para el trámite de su renuncia el día 1, el día justamente de la presentación? No hay posibilidad de que la administración observe que, por ejemplo, no, te falta tu DNI y al día siguiente viene y me presenta el DNI. O sea, el hecho de presentarlo, digamos, posteriormente algún documento necesario para el trámite de algún, no sé, procedimiento administrativo, conlleva una responsabilidad administrativa por parte de la persona presentante. Yo creo que no, pero es algo que justamente nos limita el tema del principio de tipicidad. O sea, ¿cómo es que le podríamos atribuir una falta respecto a un hecho que no está tipificado como falta? ¿Sí? Si cualquier persona puede presentar documentos que considere pertinentes al trámite de su expediente. No habría ninguna limitación de por medio. Y me parece muy preocupante que me digan, pero podemos instaurarle por ese hecho porque está presentando un documento posterior a su solicitud. La verdad es que, salvo que ustedes me digan, no, pero mira, que está acá nuestro ROF y existe esto, que sí, toda persona está obligada a presentar todos los documentos presentatorios de sus pedidos en el día que justamente lo deja por meses de partes y que está impedido de poder ingresar cualquier otro tipo de documento con fecha posterior, salvo que sea una prohibición así expresa o un imperativo legal, no sé, una ordenanza regional o cosa semejante, sí, bueno, ahí sí le podríamos decir, sí, bueno, acá hay una prohibición legal, y entonces, ¿qué tan constitucional sería esa prohibición legal? Es bastante cuestionable, pero si existe esa prohibición legal, sí, pues no, por infringir esa prohibición le correspondería una falta, en fin. Pero es un hipotético que obviamente estamos imaginando porque no tenemos conocimiento de que en el país exista una disposición semejante, ¿sí? Básicamente, a mi criterio, ese tipo de conducta de la persona de presentar algún documento adicional a un pedido ya originario del día 15 de marzo, o perdón, 15 de abril, no sería imputable a título de falta, ¿ok? Está simplemente ejerciendo su derecho como cualquier otra persona, presentar un documento más para ser evaluado. Ugel Guarmey, el principio de concurso de infracciones, ¿confirma o se opone al de non bis in idem? Bien, Ugel Guarmey, ni lo uno ni lo otro. Los principios se complementan y son aplicables en todo procedimiento administrativo, sancionador o disciplinario, ¿sí? Por ende, ni confirma al non bis in idem, porque recuerda que el tema con el principio de concurso de infracciones es simplemente irnos por el más grave y olvidarnos del leve y simplemente sancionar por el que sería más grave, mientras que el non bis in idem lo que le dice es, oye, no puedes procesar ni investigar a la misma persona dos veces por los mismos hechos. Nada más. Entonces, en el caso de concurso de infracciones no estamos procesando, ni investigando, ni mucho menos sancionando por falta grave, muy grave a la vez. Sería contradictorio, ¿se dan cuenta? Simplemente lo que le dice el concurso de infracciones es, vete por el más grave. Eso. Ugel Melgar Puno. Cuando un imputado solicita la ampliación del plazo para el descargo, ¿necesariamente tiene que adjuntar un documento que sustente la causa justificada o solo basta la petición de ampliación del plazo de 5 días? Entiendo su pregunta y en realidad es muy buena pregunta, ¿no? A diferencia de los amigos de la Ley de Servicio Civil, que la tienen muy clara en su reglamento y la directiva, la 02-2015, la petición, la sola petición ya le otorga el derecho a que pueda tener este pedido o esta ampliación del plazo para la presentación de su descargo por 5 días más, independientemente de que la administración ni siquiera le conteste que es procedente su pedido. O sea, es como un procedimiento de aprobación automática, si se quiere, en el caso de la Ley de Servicio Civil. Pero en el caso de la Ley de Reforma Magisterial, sí el reglamento señala eso, que el plazo para descargo es de 5 días hábiles y que excepcionalmente se le puede otorgar un plazo adicional siempre y cuando señale la causa que lo justifique. ¿Ok? Ese señale de la causa que justifique no dice y me adjunte el medio probatorio con el cual se puede acreditar en forma indubitable que existe una razón justificada para este pedido de ampliación. No lo dice, sino simplemente que señale por qué es necesario este pedido de ampliación. Y al menos eso yo creo que sí se debería considerar
para efectos de establecer procedente o no el tema de la ampliación del plazo de descargo, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros como servidores tenemos que cumplir lo que en la norma legal nos dice que debemos hacer. Y para evaluar, en el caso de la ley de reforma magisterial, este pedido de prórroga no es simplemente que lo pida y ya, sino que tiene que, al menos en unas líneas de ese documento de solicitud de prórroga, fundamentarnos en por qué la necesidad de esta ampliación. Por ejemplo, puede fundamentar de la siguiente manera. Yo solicito la prórroga por 5 días hábiles más, toda vez de que recabar la documentación competente a mi derecho me va a demandar más tiempo que el plazo legal de 5 días y por eso es que necesito esta ampliación. Justificado. En base al ejercicio de su derecho de defensa, lo que necesita es más plazo justamente para poder recabar mayor documentación. Es totalmente justificado y en esa sola línea ya tendría la administración que pronunciarse por el concesorio de ese plazo que solicita. Mujer 2, la esperanza. Teniendo en cuenta el principio de non bis in idem, se puede procesar a un docente en la vía administrativa por conductas de hostigamiento sexual a la par que se le está investigando en fiscalía. Desde luego, como ya hemos manifestado, lo que se investiga a nivel administrativo son faltas administrativas y lo que se investiga en el Ministerio Público son delitos. Mujer con desuyo de Arequipa. Se considera sancionada una persona que pretende adjudicar una plaza administrativa teniendo una denuncia administrativa por haber presentado documentos adulterados en su currículum vitae, más aún si el caso se pasó ya a fiscalía y se le puede adjudicar. ¿Cómo podrían sancionar a una persona sin un proceso previo? Es mi pregunta. ¿Existe ya entonces una sanción previa que justamente le impide a la persona poder presentarse? Digamos, con esa respuesta a mi consulta, es que se respondería a su pregunta. Porque si la persona ya tiene una sanción y está inhabilitada para poder prestar servicios al Estado, entonces justamente como consecuencia de esa inhabilitación es que no podría obtener un nuevo contrato porque estaría cumpliendo esa sanción administrativa. Pero si no es así, si no tiene ningún tipo de sanción y simplemente lo que ha presentado es un documento falso, claro, el hecho de que se detecte que es un documento falso impide a la administración otorgarle justamente ese contrato y por lo tanto no se le podría adjudicar porque ya tiene conocimiento la administración de que el documento sustentatorio no es veraz, ¿sí? UGEL AIJA. En una institución educativa se ha perdido una laptop y pese a ello el director de la IE tiene las llaves donde se guardaba la laptop. ¿Quién es responsable del hecho y con qué falta se podría calificar? Vamos, todos los bienes que pertenecen a la institución educativa son responsables el director de la institución educativa. Esto ya lo hemos respondido varias consultas anteriores a través de las videoconferencias que ya hemos realizado, y el deber que infringiría sería el 40M, concordado con el artículo 55 de la Ley General de Educación, que le establece justamente eso, que el director es responsable de la máxima autoridad del colegio y el responsable en el ámbito administrativo, institucional y pedagógico del mismo. Y entonces es por eso que sería su responsabilidad la pérdida de ese bien. Ugela y Abaca. Es necesario que la resolución de apertura de proceso administrativo sea notificado y recepcionado por el administrado a quien se apertura o puede ser recepcionada por algún familiar. No hay inconveniente en que reciba la notificación algún familiar de procesado, siempre y cuando se señale cuál es el vínculo que tiene con el administrado. Puede ser su hijo, su cónyuge, en fin, un tío, un abuelo, cualquier familiar, pero que obviamente pueda poner en autos de que tiene un vínculo sanguíneo con el procesado y que por eso es bastante probable que cuando llegue a la casa se entere, gracias a este familiar, de que le ha notificado con esa resolución. Ugela hija. ¿Hasta qué etapa se puede variar la tipicidad? Si posterior a una tipificación se reúnen nuevas pruebas. Ugela hija. No se puede variar la tipicidad. ¿Ok? Eso es imposible. Cuando uno califica una denuncia, uno ya en la calificación está diciendo cuál sería la presunta falta incurrida. No puede ser que uno instaure un proceso disciplinario por una falta muy grave y, oh sorpresa, durante el proceso diga, oye, pero no era una falta muy grave, en realidad, ¿no? O sea, es una falta grave o leve y ya no, como no es muy grave, ya pues hay que variar las cosas. Acá, cuando ya empezó el proceso, eso es lesivo y contrario a un debido proceso, ¿ok? Eso no se puede hacer. O se instaura por una falta
conforme a las pruebas adjuntadas y se sigue ese proceso conforme a esa falta imputada, o no se le sigue el proceso por esa presunta falta y se le sigue por otra. ¿Ok? Pero no es posible que dentro de un procedimiento se diga A al inicio y al final se diga B o Z. No es posible. Ugel Coronel Portillo. Tengo un caso en la instancia penal alternativamente se le ha aperturado proceso administrativo disciplinario ley 30.057. ¿Debe esperar que concluya el proceso penal o continúo alternativamente? Es una falta grave. No entiendo cuál es la relación entre el delito y la falta grave, porque como ya nos ha explicado, los hechos y el fundamento que persigue el Ministerio Público son distintos a lo que persigue la administración pública en el caso de faltas administrativas. Entonces, no, la verdad es que no está supeditado que yo como administración pública pueda sancionar a alguien por una falta, si es que el Ministerio Público no dice algo previo sobre lo que yo ya estoy resolviendo. O sea, no tiene razón de ser lo que... Mujer la convención. En caso un grupo de servidores públicos ha cometido una falta administrativa, la cual no fue comunicada al jefe inmediato, ¿se debe sancionar a todos por igual? Teniendo en cuenta que hay servidores que participaron directamente en la falta. Y los jefes, al no tomar conocimiento, no establecieron las acciones respectivas. Ahí son dos tipos de faltas distintas, ¿no? Una es la acción que han cometido los trabajadores, que constituye una falta, y la otra es de los jefes en la omisión al cumplimiento justamente de su deber en reportar, en hacer todo lo que debían haber hecho. Y entonces, de que deben ser sancionados, supongo que si hay pruebas de ello, sí deberían ser sancionados, pero trate de diferenciar unos casos de otros, ¿no? Digamos, dos expedientes distintos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno para los trabajadores por la acción y otro para los jefes por la omisión. UGEL Tacna. Una resolución de sanciones eficaz de acuerdo a la fecha de su emisión o cuando se le haya notificado al servidor. Toda notificación de un acto administrativo es eficaz a partir de su notificación en adelante, ¿no? Un acto administrativo no puede ser eficaz si es que no ha sido notificado. UGEL Ayabaca. Si un administrador de UGEL ha cometido una falta, ¿quién sería el órgano instructor? A ver, si un administrador de UGEL ha cometido una falta, ¿quién sería el órgano instructor? ¿Y quién sería el órgano sancionador, teniendo en cuenta que el responsable de recursos humanos también se le ha aperturado proceso administrativo? Sobre el jefe inmediato, depende, pues, ¿no? Si es una falta leve, una falta grave o muy grave, ¿no? Ustedes ya saben que la ley de servicio civil diferencia las autoridades en función a la sanción, a la posible sanción imponible. Entonces, en el hipotético de que estemos frente a una falta muy grave para institución, ¿quién debe procesar al administrador? Como órgano instructor sería el jefe del área de recursos humanos o el que haga sus veces, y como órgano sancionador, ¿quién sería el titular de la UGEL? Pero ¿y qué pasa si no es una falta muy grave? Si es una falta grave. Bueno, entonces, quien instruye será su jefe inmediato, en el caso del administrador, supongo que será el titular de la UGEL, vean ustedes su ROF, y en el caso de la sanción será el jefe del área de recursos humanos. Pero ese jefe del área de recursos humanos tiene un proceso también disciplinario. Bueno, si está inmerso dentro del mismo procedimiento, se tendrá que abstener y el titular de la UGEL tendrá que designar a otro funcionario de la misma jerarquía que lo suplante en ese proceso para imponer la decisión que corresponda al administrador. Así de simple, maestro. UGEL Lampa. Un docente investigado solicita prórroga por 10 días amparado en la ley Servir y realiza su descargo el día 12. ¿Se valora o se da por decaído su derecho? Si el descargo es extemporáneo y en el descargo ofrece medios probatorios que justamente coadyuvan a su defensa, la administración tiene la obligación de valorarlo a pesar del extemporáneo que ha sido la presentación de ese descargo. Entonces, no puede darse por decaído si es que justamente está presentando medios probatorios que coadyuvan a su defensa. Si por el contrario su defensa no aporta nada, no hay ningún problema en desestimar la denuncia, el descargo por lo extemporáneo de su presentación. UGEL Tumbes. Los procesos contra docentes contratados que estén siendo tramitados por la Secretaría Técnica. Dicha Secretaría Técnica puede seguir llevando a trámite los procesos hasta su culminación o remitirlos en cualquier etapa que se encuentren a la CEPAT. Es una pregunta un tanto
rara, ¿no? Considerando de que los docentes son investigados por la Comisión de Procesos, no por la Secretaría Técnica. Y entonces, ¿por qué la Secretaría Técnica de la Ley de Servicio Civil tendría algunos casos de docentes contratados? Es mi duda. Pero independientemente a ello, si existen expedientes de docentes contratados en la Secretaría Técnica de la Ley de Servicio Civil de SUGEL, lo que tendría que hacer es solicitar todos esos expedientes para que la comisión se pronuncie desde cero. No todo lo actuado en la Secretaría Técnica no tiene ninguna validez. Ustedes saben que a los docentes contratados y nombrados se les procesa igual con las reglas de la ley de reforma magisterial. UGEL 2, La Esperanza. Si se ha denunciado al presidente titular y al alterno de la CEPAT, ¿quién podría ver el caso? Y también se ha denunciado al director de la UGEL. Independientemente a la denuncia, no le genera un impedimento a los propios denunciados en la revisión del caso. Recuerde que cualquier persona que designe el titular de una UGEL es presidente de una comisión de procesos, ¿sí? Y si existe una denuncia contra esa persona, puede ser que sea conocida por la Secretaría Técnica de la Ley de Servicio Civil. La Secretaría Técnica de la Ley de Servicio Civil lo que hará sería calificar esa denuncia y dirá en un informe de precalificación si corresponde instaurar o no instaurar proceso contra esa persona. Claro está, en el caso de este presidente de la comisión, no sea personal docente, porque si es personal docente, por ejemplo, ¿no? Hay algunos casos en que la SUGEL les designa como presidente de la comisión permanente al director del área de gestión pedagógica. Y en ese caso, solamente podría conocer una denuncia contra ese presidente de comisión, por el cargo que tiene de director de gestión pedagógica, la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios que está en la Dirección Regional o Gerencia Regional de Educación. ¿Sí? Entonces, poco o nada importa que sea denunciado, porque igualito va a poder ejercer su función en la medida en que no hay ninguna razón para su abstención. La sola denuncia no genera la abstención de las autoridades, ¿sí? UGEL Chincheros. Si durante el PAT se instaura por falta grave y al momento de sancionar existen atenuantes, ¿qué hacer? Prever una sanción de amonestación a quien corresponde sancionar y cuál sería la recomendación de la CEPAT. Ustedes continúan con el proceso instaurado por la falta grave. La mínima sanción que pueden imponer es el cese temporal por 31 días. Reitero, es imposible que en un proceso administrativo disciplinario se varíe la tipificación originaria del proceso y se pretenda resolver el caso con una falta que no corresponde a la imputada al inicio del proceso disciplinario. Creo que he sido bastante enfático con ello. UGEL Melgar Puno. Para la ampliación del plazo para el descargo, requiere necesariamente la presentación de un documento que justifique su petición de ampliación o solo basta su solicitud. Para mi gusto, solo basta la solicitud en donde exponga justamente la razón por la cual necesita ese plazo ampliatorio. UGEL Huancayo. El tan solo hecho de estar investigado en la Fiscalía se considera como nebis in idem si en la UGEL está siendo procesado. Ya hemos dicho que no. Y lo que investiga el Ministerio Público es delitos, y lo que investiga la UGEL es falta administrativa, y entonces no tiene ninguna relación lo uno con lo otro. Las responsabilidades son independientes una de otra. UGEL Chumbivilcas. Por tocamiento indebido existe carpeta fiscal y queja administrativa en la UGEL. Funciona el principio de non bis in idem, lo mismo que ya he dicho en la pregunta anterior. UGEL San Pablo. El Minedu notificó que docentes se encontraban en la lista de delitos de violación sexual de PJ con la finalidad de aplicar la ley 29988 y dictar medida de retiro. Sin embargo, el docente fue sancionado en sede administrativa y dicha sanción ha sido declarada nula vía proceso contencioso. ¿Qué tratamiento se debe dar en este caso? Bueno, en la medida en que ya existe un proceso judicial sobre una decisión administrativa, están a las resultas del proceso judicial, ¿no? Yo entiendo que hay una sentencia en primera instancia que dijo nula esa sanción, o perdón, esa resolución de destitución en el marco de la ley 29988. Pero esa decisión, esa sentencia judicial es firme, ha sido apelada, ha sido confirmada por el superior, se ha interpuesto recurso de casación que ha dicho la Corte Suprema.
Hasta que no exista una cosa juzgada, el tema todavía está en discusión en sede judicial, ¿no? El hilo. A los docentes contratados se les aplica la ley de reforma magisterial o el código de ética. La potestad del director de la institución educativa o de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes sobre el código de ética para contratados. A ver, a los docentes contratados y nombrados se les puede aplicar el código de ética, sí. ¿Que solamente lo puede hacer el director de la institución educativa? No. Puede hacerlo cualquier autoridad instructora o sancionadora, dependiendo justamente si la persona, esto es el docente, ha cometido falta o infracción ética. Entonces, es independiente si es una falta leve, no tan leve, grave, muy grave, porque al final se le procesa por lo que comete. No, no es independiente de lo uno o lo otro, ¿sí? No es cierto que el código de ética solamente se aplique para los contratados. Por favor, lea cuidadosamente lo que señala el artículo 43 de la Ley de Reforma Magisterial. Es bastante claro que señala ahí que es para contratados y nombrados. Salvo claro está el tema de la imposición de destitución a los docentes contratados por infracciones éticas, ¿no? Porque no lo prevé así este último párrafo del artículo 43 de la ley. Un director remite un informe a la CEPAD en la que solicita se instaure proceso administrativo a un docente por causar perjuicio a los estudiantes. Pues según el informe, el docente no cumple con las comisiones que se le ha encomendado. Adjunta dos memorandos en la que llama la atención al docente. En una de ellas le llama la atención por tener aliento a licor. Adjunta también el acta de CONEI en la que se acuerda que la UGEL debe sancionar al docente. Corresponde instaurar proceso administrativo al docente indicado, pues según el informe, las faltas no serían graves. A ver, el hecho de que una persona vaya en estado etílico a un colegio, ¿no sería algo muy grave? Sí, señores, o sea, es una falta muy grave el ir en estado de ebriedad a un colegio. Constituye causal de destitución. Y entonces debería ser procesado y sancionado por la gravedad de los hechos, independientemente de lo que contenga el informe del director del colegio o el acta del CONEI. ¿Sí? Mujer Chincheros. Si no puedo variar, si no puedo variar la sanción que impone la CEPAD, cese temporal de institución, ¿puedo recomendar al jefe personal que imponga dicha sanción, amonestación o suspensión? Disculpe, si no puedo variar la sanción, estamos hablando entonces que usted es titular de la UGEL Chincheros. Como titular, usted tiene la prerrogativa de estar de acuerdo con lo que diga la comisión o no, o resolver según su criterio, su leal saber y entender, y fundamentará en la resolución si acepta la recomendación de la comisión y si no acepta, ¿por qué? Entonces, no podría usted como director de lo que el Chinchero resolver, derívese a recursos humanos para que impongan la sanción correspondiente porque no sería un debido procedimiento. ¿Sí? UGEL Coronel Portillo, la institución automática por ley 29988, cuando es apelada, ¿a dónde va la apelación? ¿A la 3 o a servir? Eso ya fue explicado hace más de un año atrás. No es un proceso administrativo disciplinario, por lo tanto, va al superior que dictó esa resolución. Si fue una resolución directoral de una UGEL, resuelve la apelación la Dirección Regional de Educación o la Gerencia Regional de Educación, según corresponde. El Huancayo, el no asistir a sus labores por el término de 3 años continuos se considera como una falta administrativa continua, desde luego, es continuo. Ukelama, se puede archivar un proceso administrativo por el principio de culpabilidad porque no se ha probado que haya existido dolo o culpa. Si estamos hablando de un proceso contra un servidor en el marco de la ley 30.057, es posible, sí. Hilo, una falta administrativa que se ha cometido hace 3 años, ¿se puede aperturar PAD? Depende, si estamos hablando de un caso de docente o de personal no docente, administrativo, auxiliar de educación, ¿no? Porque ahí las normas son distintas. En el caso de que fuera un docente, sí, no habría ningún inconveniente porque la producción, en el marco de la ley de reforma magisterial, no le interesa la fecha de comisión del hecho. En el caso de la ley de servicio civil, sí le interesa la fecha de comisión del hecho. UGELAICA, ¿a quién le corresponde recabar información bajo el principio de control posterior si fueran aceptadas por presunción de licitud si los documentos copia fueron dirigidos a la comisión? ¿A quién le corresponde recabar información? Siempre va a ser a la comisión de procesos, estamos hablando de un proceso disciplinario para docentes. ¿Ok?
porque son ellos quienes justamente investigan y hacen esa labor de instrucción. Mujer Huancayo, si un estudiante de 10 o 11 años de edad llora porque su profesor le gritó, ¿se considera como maltrato para ser tramitado ante la Comisión de Procesos? Desde luego, aun cuando no haya llanto, no es dable que un docente le grite a un alumno, ¿ok? Entonces, se le procesa por la falta que hubiese cometido. UGEL Hilo, hostigamiento sexual, artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial. Es modificado para proceso administrativo disciplinario. ¿Cuál es la consulta ahí? No entendí. Pero si la puede reformular, encantado se la absolveré. UGEL Tacna, existe un caso de una menor en inicial por accidente. Mi pregunta es, ¿cómo podemos acreditar los casos de fuerza mayor en un procedimiento administrativo, ya que la auxiliar no lo quiso hacer? O sea, me está diciendo que la auxiliar estuvo presente y cometió el hecho. O sea, generó algún daño físico a la menor. Pero claro, me están diciendo que no hubo dolo, pero sí hubo culpa. ¿Ok? Entonces, si hubo culpa, también es posible sancionar a la auxiliar por la comisión del hecho. El hecho fortuito o fuerza mayor, entiéndanlo como una situación insuperable, irresistible, por parte de la persona en que se iba a dar ese resultado sí o sí. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué les digo? Necesitábamos que los niños salgan a las 10 de la mañana y para eso habíamos programado el timbre de la institución educativa para que suene a las 10 de la mañana y puedan salir los alumnos. Un simulacro. Pero se cortó la luz y el director o directora de ese colegio no pudo hacer sonar la alarma porque justamente no había luz. Ahí estamos hablando de un hecho insuperable, irresistible, imprevisible, que justamente impidió a este director o directora de colegio que sonara la alarma para el simulacro de las 10 de la mañana. Ese es un hecho fortuito, ese hecho no podría ser considerado como una falta administrativa contra la persona porque justamente estamos dentro de uno de los eximentes de responsabilidad. Pero en el caso que usted me expone, no veo que opere el eximente, sino más bien habría operado la culpa de la persona que incurrió en el hecho. El Guarrey, luego de presentado sus descargos, el acusado puede solicitar informe oral y presentar nuevas pruebas. Estamos hablando de un proceso disciplinario para docentes. Me gustaría que por favor en las preguntas que me pudieran hacer y en las sucesivas en videoconferencias me precisen la disposición, porque no sé, como estamos dirigiéndonos a todos ustedes, no sé bajo qué régimen estamos hablando. Voy a pretender que estamos hablando de los casos de la ley de reforma magisterial. Me parece que así es. Y si ese es el caso, claro, la persona puede solicitar, antes de que exista ese informe final, ese pedido de uso de la palabra para informe oral y en este informe oral puede alegar cualquier tipo de hecho que considere relevante para la comisión, inclusive hechos nuevos. Y si se tratan de hechos nuevos, tendría la oportunidad también de ofrecer esos medios probatorios extemporáneos, porque justamente se tratarían de hechos que serían nuevos para conocer por parte de la comisión. Y si esa nueva prueba justamente desvirtúa el cargo imputado, sí tiene que ser valorado por la comisión. UGEL Lampa, en el año 2017 se instaura proceso administrativo a un docente por abandono de cargo. Dicha resolución no se notificó al procesado. ¿Se puede aún continuar con el proceso o ya habría prescrito? En la medida en que esa resolución no ha adquirido eficacia, habría que justamente verificar de que se le notifique para que pueda justamente poder realizar su descargo y en su descargo quizás alegue la prescripción. Pero recuerden ustedes que el proceso administrativo se supedita a justamente la existencia de esa notificación. Y entonces, si la persona alega en su descargo que efectivamente, ¿no?, desde que el titular de la instancia conoció del informe preliminar hasta que se le notificó la resolución de instauración y ha pasado más de un año, bien podría declararse fundada la prescripción en ese extremo como un argumento de defensa que haría el procesado y, de ser el caso, concluiría el proceso con la prescripción del mismo. El Huancayo, ¿a un docente contratado se le puede aplicar la sanción de destitución? Sí. Si la falta que le imputan es una de la ley de reforma ministerial, sin ningún inconveniente. El Tumbes, hay una denuncia por peculado de uso, supongo, de una camioneta de Bugel. Ese caso lo tenemos, la Secretaría Técnica, y recae en el encargado de abastecimiento.
El encargado de esa área sería el responsable porque contrató a la persona que manejaba este bien y lo habría contratado como tercero. Y no entiendo bien cuál es su consulta. Si se puede procesar un tercero, si es así, la respuesta sería no. No se puede procesar un tercero porque justamente el tercero no está bajo ningún régimen laboral y entonces no se le podría procesar por una falta semejante. Ugel Melgar Puno. ¿Cómo probamos el estado de ebriedad? Puesto que ello solo se probaría con la prueba de dosaje. Un acta no podría ser prueba del estado de ebriedad. Perdón un momento. Sobre lo que menciona, no es exacta su afirmación. ¿Cómo pruebo que estoy en estado de ebriedad? Cuando viene, por ejemplo, alguna persona y detecta mi aliento a licor. Puede venir un policía y hacer una constatación policial del hecho. Hay otros signos que revelan justamente el estado de ebriedad, como el color de los ojos, aparte de mi aspecto, aparte de cómo camino, cómo hablo. Hay muchos signos que pueden revelar el estado de ebriedad de una persona. El dosaje etílico es una prueba científica que solamente la practica la policía cuando hace operativos en la detección de vehículos motorizados. Y entonces, básicamente lo que me daría a entender, en base a su consulta, es que nunca se podría procesar y sancionar a un docente que vaya en estado de ebriedad, pese a que se tambalea, pese a que habla incoherencias, pese al aliento a licor, pese a su estado desastroso, su vestimenta, en fin, pese a todos los hechos, a todas las constancias, a que todos lo han visto y a que existen videos y fotos, pero no se le podría igual procesar ni sancionar por ese hecho porque, según ese entender, solamente la prueba de dosaje etílico sería suficiente y única prueba para poder demostrar que ha ido la persona en estado de ebriedad. Cuando eso, como le repito, no es así. ¿Sí? Ugel Warmey, luego de presentado el descargo, el encausado puede presentar más pruebas y solicitar informe oral. Sí, si es que no existe un informe final por parte de la comisión, lo puede hacer. Eh, Esperando que la consulta esté relacionada a la ley de reforma magisterial. ¿Sí? Existe una denuncia de una madre en contra de la profesora por abandonar a los niños en horas de clase y que de ello surgió una pelea entre los niños lastimándose gravemente. De la investigación se sabe que dicha profesora fue contratada para ser auxiliar y que por acuerdo verbal ella asume dicha aula. ¿Quién es competente para ver la denuncia? ¿La comisión o la Secretaría Técnica del PAT? Y depende de su vínculo laboral, ¿no? O sea, si ha sido contratada por la UGEL como docente, entonces es la comisión permanente quien debe ver esa falta. Y si ha sido contratada como auxiliar, entonces será la Secretaría Técnica de la Ley de Servicio Civil. Ugel Chumbivilcas. El profesor es sancionado con acto resolutivo, pero en su recurso de reconsideración recién logra presentar como prueba nueva documentos que acreditan su inocencia. La resolución de sanción quedaría sin efecto en la medida en que estimen fundado su recurso de reconsideración. Es eso, claro, le declaran fundado el recurso de reconsideración en base a la nueva prueba y subsecuentemente esa sanción quedaría sin efecto. Ugel Coronel Portillo. La resolución que resuelve el recurso de reconsideración agota la vía administrativa, o sea, si el docente impugna esta vía apelación, la UGEL puede denegar su apelación y comunicarle que está expedita para ir al órgano judicial. No, la reconsideración es uno de los recursos que tiene el procesado para poder impugnar la decisión. Si este recurso es desestimado por la instancia que emitió la sanción, entonces tiene derecho a presentar el recurso de apelación. ¿Ok? Y esa apelación será resuelta por el Tribunal del Servicio Civil y con eso agotaría recién la vía administrativa. No la agota con la resolución del recurso de reconsideración. Ugel Huancayo. Se ha instaurado un proceso administrativo por incurrir en faltas del artículo 47 de la ley para ser sancionado con cese temporal. Pero después de la evaluación de los descargos del docente se advierte que la sanción debe ser destitución. ¿Y se varía la sanción? ¿Es nula? Sí, desde luego, ya lo he dicho N veces. No se puede instaurar por A y sancionar por B. No es posible. Si ya le han imputado una falta grave, deben procesarlo y sancionarlo por la falta grave que hubiese sido instaurado el proceso. No puede recomendarse otra cosa. Bien, con esto hemos llegado al final de sus preguntas. Le agradecemos mucho su participación en esta videoconferencia. Les rogamos, por favor,
llenen la encuesta de satisfacción para poder con ella enviarle el material de esta videoconferencia y recuerden que habrá otra videoconferencia para fines del siguiente mes. Esta vez va a estar relacionada al tema de la prescripción y las nulidades por parte del Tribunal de Servicio Civil. Y por mi parte, muchas gracias por su atención. Buenos días. Gobierno del Perú. El Perú primero.